siento tan solo, les decía yo hace un ratito que empezaba la clase. Bien, pues vamos a poner en el cuaderno la fecha del día de hoy, 28 de mayo de 2021. Ya estamos en mayo, ya se va a acabar el ciclo escolar. Estamos a nada de terminar el ciclo escolar. Hola, mira, nada más le veo la cabeza a Yukiko, pero hola, ¿cómo estás, Yukiko? Bien, está bien, Yukiko. Sí, excelente. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro apunte del día de hoy. Vamos a hablar de la globalización, pero el primer tema que vamos a poner en el cuaderno, vamos a colocar los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio. ¿Ok? Anoten el título, los tratados de libre comercio, y vamos a empezar a ver qué es un tratado de libre comercio. Yo les voy a ir diciendo qué es lo que va en nuestro cuaderno. Sí, sí puedes hacerlo. El apunte, déjame, te platico algo. Ya ves que mandaste la tarea, ¿no? José. Entonces, haz de cuenta, hay un botón que dice, anular entrega. Dale clic en anular entrega y entonces vas a poder subir el otro documento para que ya puedas, subir tu siguiente tarea, ¿vale? Entonces, súper importante, José, para Disculpe, que profesor, no ¿si pase el vamos a mando. entrar a presenciales? Ah, muy probablemente no, Darían. Mira, no lo sabes, lo que nos han dicho las autoridades es, espérense. Eso es lo que nos han dicho. Así, espérense. Tenemos una fecha para poder regresar los maestros a clases, que es el 14 de junio. Pero no sabemos cuáles son las condiciones. Por ejemplo, si vamos a ir la mitad de la población, si va a ser de la A a la M y luego de la M a la Z, los lunes unos, los miércoles otros. Sobre todo, Darían, porque estamos esperando que se mantenga el semáforo verde en la parte del Estado de México. Todavía no llegamos al semáforo verde, ¿estás de acuerdo? Y luego vienen las elecciones. Y luego, pues hay que ver que no haya un repunte de COVID, porque me parece que en Quintana Roo volvió a haber un repunte de la enfermedad y lo mismo sucedió en Campeche. Entonces, no lo sabemos todavía, no sabemos a ciencia cierta qué va a suceder. Yo digo que ya se han dado los primeros pasos, pero todavía no tenemos información. Hay una fecha tentativa, Darian, 14 de junio. Si es así, regresarían ustedes 15 días casi un mes a la escuela y tendrían que irse de vacaciones porque iniciaríamos en agosto el siguiente ciclo escolar. Pero es lo que tenemos de información, ¿vale? Ok, pues vamos a empezar con el Tratado de Libre Comercio. Hola, ¿qué tal amigos de comerciociudadanos.com.mx? En esta ocasión, ¿qué es un tratado de libre comercio? En estos tiempos, donde se acaba de ratificar el TEMEC entre Estados Unidos, Canadá y México, es importante saber qué es un tratado de libre comercio. Un TLC o tratado de libre comercio usualmente se firma entre dos o más países. Es un documento muy amplio que regula toda la relación comercial entre estos países. Una de las... Ok, entonces vamos a colocar un tratado de libre comercio. ¿Qué anotamos? Es lo que sigue. Un tratado de libre comercio es la firma de un documento entre dos o más naciones, para motivar
y regular el comercio. Para motivar y regular el comercio. Para motivar y regular el comercio. Se llama de libre comercio, eso no lo anoten. Se llama de libre comercio, Alexa, porque justamente hacen un convenio con el otro país, lo firman y dicen, oye, mira, yo tengo que vender autos. No les cobres impuestos, déjalos pasar a tu país y yo te recibo el maíz que me vendas y no te cobro impuestos, porque eso maximiza la ganancia de los países. Ahora, exacto, comercian entre ambas naciones, pero la pregunta sería, ¿y México qué exporta? ¿México qué le vende a Estados Unidos? ¿México qué le vende a Canadá? ¿Alguien sabe? ¿Cultivos y eso? carne. Ok, cultivos. Muy bien, aguacates sí. Maestro, yo creo poder saber que puede México exportarle a Estados Unidos. Que, a ver, dime. Le puede vender carne, le puede también sal de muchas cosas que ellos utilizan, pueden ser algunas, por ejemplo, la vainilla que nosotros hacemos aquí, cosas así como dijo Joel, cultivos que sería el maíz y ganado que sería carne de res y otros animales. Ok, fíjense bien, ¿eh? Aquí, gracias, José, ya nos puso por aquí el resumen del resumen, excelente también, Dulce. Fíjense bien, no le vendemos maíz a Estados Unidos. Estados Unidos nos vende maíz a nosotros, tristemente. Esto es una realidad. Nosotros ya le compramos. Maseca compra mucho maíz americano y hace las tortillas con maíz norteamericano, es decir, de Estados Unidos. ¿Qué le vendemos a Estados Unidos y a Canadá? Aguacate sí, automóviles sí, les vendemos camarón, les vendemos atún, les vendemos huevo, les vendemos ganado, como nos decía Diego, les vendemos jitomate, les vendemos frutas, diferentes frutas les vendemos a estas naciones. Petróleo no, Dulce. En general el petróleo se exporta a otros lugares. Estados Unidos, sí les vendemos petróleo, pero es muy poco el petróleo que les vendemos a los Estados Unidos, sobre todo porque ellos tienen unas reservas de petróleo muy grandes. Entonces, imagínense, ¿no? Y tristemente, déjame te digo algo, Dulce, que a lo mejor no sabías. Tristemente, les vendemos petróleo, pero ellos nos venden gasolina. Entonces, imagínense, o sea, nos sale más caro la gasolina que nos venden ellos al petróleo que nos compran a nosotros. Un tratado de libre comercio trata justamente de eso, de que las naciones traten de vender sus productos entre ellos y que estos productos tengan ciertas ventajas. Sí, pues tristemente es eso, ¿eh? Eso es algo súper importante porque al final una de las ideas es que pudiéramos tener un comercio más equitativo. Aquí en este sentido, el país más desigual en todos, de los tres, es México. Hay una reserva petrolera ahí en Poza Rica, que dicen que tiene el 40% de todo el petróleo que tenemos en la nación, ahí en Poza Rica, Veracruz. Pero la mayor parte de ese petróleo no se puede extraer por el tipo de tierra en el que está. O sea, ya te imaginarás que tenemos mucho petróleo, pero no hemos podido extraer todo el petróleo que nosotros quisiéramos. Y el 40% ¿El Tratado de Libre Comercio trata de exportaciones? De exportaciones y de importaciones. Lo que se exporta es lo que nosotros vendemos y lo que importamos es lo que nosotros compramos. ¿Qué le compramos a Estados Unidos? Sobre todo, elementos o recursos tecnológicos. Computadoras, teléfonos, pantallas de televisión, les compramos, bueno, además maíz, les compramos algunos elementos. Con Canadá no estoy tan claro cuáles son los productos que ellos nos venden, pero seguramente entre ellos estará el papel de baño, estará las hojas que utilizan ustedes para
la cuestión de la escuela, los cuadernos. Carros. Carnes a lo mejor también, ¿verdad? Carros. A carros. ¿Le compramos carros a los canadienses, Joel? ¿Vale? ¿Le compramos carros o les vendemos carros? Pues igual, compramos y vendemos. Lo más probable es que les vendamos, ¿eh? Pero sí, porque aquí autos canadienses no he visto. Pero bueno, ya se darán una idea más o menos de lo que les hablo de este comercio. Voy a avanzar. Por favor, anoten lo más importante que vayan escuchando en el video y yo les digo en donde haya una precisión. Cosas más interesantes es que se firma cuando se está tratando de profundizar la relación comercial o cuando se está tratando de fomentar una comercial, ya que el Tratado de Libre Comercio permite facilidades para el comercio entre países. Tal es el ejemplo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el TEMEC. Tal es el caso del Tratado de México con Europa o el Tratado de México con Japón y otros tantos tratados que usualmente son bilaterales, trilaterales o para alguna zona de comercio como el caso. Ok, entonces fíjate bien. Aquí es importante que tú anotes en tu cuaderno que sirven para facilitar la compra y la venta de mercancías entre los países. Sirve para facilitar la compra y la venta de productos entre países. Póngala y coma, pero con ciertas reglas. Profe, ¿me lo puede repetir, por favor? Ok. Por ahí si alguien lo anotó completito como lo dicté, me lo escribe por favor en el chat. José, si puedes, si hay alguien más que lo haya escrito completo. Para dictárselos igual. Maestra. Profesor, Adelante. de las actividades de la semana que se hacía el tríptico en Canva, yo ya lo hice. El único problema es que no sé cómo pasarlo a Google, al Classroom, porque lo hice en otro teléfono y ese es un poco difícil de pasar los documentos. Ok, nada más Entonces, compárteme la liga. Si me compartes la liga, con eso es más que suficiente, ahí yo lo puedo ver, ¿vale? Ok, profesor. Ok, bueno, aquí está Mili, sirven para facilitar la compra y la venta de productos. Déjenme ver cómo quedó. Ángel también ya me lo había escrito, ¿verdad? Un tratado de libre comercio es firmado y regula el comercio, sirve para facilitar la compra y la venta de productos entre países, pero con ciertas reglas, exactamente, con ciertas reglas. E iba al ejemplo, ¿no? Hubo un tiempo en el que los Estados Unidos no permitieron que México les vendiera atún, porque había mucho sargazo en el, que es como esta basurita de las plantas en el mar, y decían que entonces podría estar contaminado o podría traer bacterias. Hubo el caso del huevo, por ahí van a verlo más adelante en el video. Entonces hay ciertas reglas. Sí, véndeme. A ver, oye, déjame vender mis automóviles en tu país, no les cobres impuestos, pues si les compras impuestos yo voy a ganar menos, y yo dejo que tú pases tu maíz para acá y no te cobro impuestos, la ganancia va a ser casi total, ¿sale? Entonces, en eso consiste el Tratado de Libre Comercio. Caso de la Unión Europea, que hace tratados con otros países. En este TLC se regulan todos los aspectos comerciales de la importación y de la exportación. Por ejemplo, si damos una ojeada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora TEMEC, vamos a darnos cuenta que un tratado tiene objetivos. Siempre existen objetivos del tratado, pero además se habla de procedimientos aduaneros. ¿Cómo nos vamos a coordinar para hacer más fácil el flujo de las mercancías por las aguas? Ok, ¿alguien sabe lo que es una aduana?
No. Ok, profesor. una aduana es el lugar al que llegan las mercancías del extranjero. Ejemplo, en Veracruz, a donde llegan los barcos de diferentes lugares del mundo, hay una aduana. Es decir, es un lugar en donde hay una ¿El puerto inspección de de Veracruz? los productos. Ajá, en el puerto de Veracruz, en donde pueden decir qué sí pasa y qué no pasa a nuestro país. Pues resulta que un tratado de libre comercio lo que hace es facilitar eso, así como hacer revisiones más rápidas, eficientar el tiempo y no poner tanta traba a, a la llegada de mercancías del extranjero a nuestro país. Y eso puede ser bueno y a veces no puede ser tan bueno porque, por ejemplo, si no se revisa bien un cargamento de mercancías y ahí meten droga, por ejemplo, pues se puede dar el tráfico fácil de drogas en este tipo de situaciones. Pero lo importante es que en un tratado de libre comercio lo que se genera es la facilidad para poder pasar mercancías. Sale, Roberto, no te preocupes, José. Adelante, que algo tiene con su teléfono. Ah, ok, por eso no te acepté. Excelente, qué bueno que me avisas. Vale, continúo. También, al beneficiar con un tratado de libre comercio a las zonas que están firmando este tratado, obviamente se va a pedir un contenido nacional. Es decir, si vamos a hacer un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, quizá un 50% de las partes que se comercien para algún sector deban de ser producidas en esos tres países para beneficiarlos, y no así que todas las partes sean chinas y que solamente se arme en el continente americano. Fíjense bien, por ejemplo, aquí, si, ejemplo, Estados Unidos nos va a vender tecnología y nos va a vender, por ejemplo, no sé, iPhones, por ejemplo. ¿Ok? Estados Unidos nos vende los iPhones, pero el Tratado de Libre Comercio dice, bueno, sí, pero deja que los armen en México para que en México, por armar los teléfonos, ganen una cantidad de dinero. O, por ejemplo, los trenes que hay en el metro. Oye, pues sí, los trenes nos los trajeron de Canadá, pero necesitamos que las herramientas con las que se arregle el metro sean de origen canadiense. Y que, por ejemplo, en el armado de automóviles que nosotros hacemos aquí en México, las partes vengan de Estados Unidos. ¿Me explico? La idea es que todos salgan beneficiados con la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Ya que eso no causa los beneficios adecuados. De hecho, ese fue uno de los grandes argumentos del nuevo TEMEC. También un tratado lleva sus aranceles. Obviamente se está buscando preferencias arancelarias y que se reduzcan esos impuestos al comercio exterior, esos aranceles. Recuerden que los aranceles en su mayoría son impuestos para importar, aunque pueden ser para exportación, también son para importación, y la mayoría de ellos son cuando se importa. Otro punto importante es que cuando hay un tratado se van a firmar las regulaciones y restricciones no arancelarias, es decir, qué documentos se requieren para importar o para exportar, de tipo calidad, sanitario, de casi todo el tema regulatorio. Por ejemplo, cuando comercian cosas de electricidad, pues en los diferentes continentes existen diferentes normas eléctricas. Esos temas van dentro de las regulaciones y restricciones no arancelarias. También un tratado de libre comercio es muy interesante porque privilegia a ciertos sectores y a otros sectores no. Por ejemplo, los Estados Unidos, cuando firman un tratado, buscan que la industria del maíz se vea favorecida, o la industria de los quesos, es decir, varias industrias como el algodón también, que son típicamente americanas y que buscan exportar, y por lo tanto es muy probable que no negocien beneficios a la importación de eso hacia Estados Unidos, pero sí deseen beneficios hacia la exportación de esos productos que más convienen. Entonces, algunos países cuidan su electricidad, otros países cuidan su industria automotriz, otros países como Alemania su industria de maquinaria, y buscan que en un tratado
los países salgan beneficiados en las mercancías que cada quien produce. Y otro de los temas, aunque no son todos, pero son algunos de los más importantes que incluye un tratado de libre comercio, son las medidas de emergencia en todos los casos. Hay muchas cosas que pasan en el comercio, como por ejemplo un problema de salud. Hace algunos años hubo problemas con el comercio del huevo porque había una bacteria en el huevo. A veces pasa con los... Ya ven que les dije, o sea, de pronto también estas reglas tienen que ver con si es limpio, si hay limpieza en los productos, si no hay limpieza, si hay una bacteria. Nos dejaron de comprar, por ejemplo, un tiempo, Diego, las reses que les vendíamos, porque decían que podían tener de esta fiebre bovina. O sea, las reglas que hay en los tratados de libre comercio también son muy específicas en ese sentido. Bien, vamos terminando este tema. ¿Alguna duda sobre el tratado de libre comercio? Saben ya lo que es un tratado de libre comercio, ¿verdad? Y cuáles son más o menos las reglas. México es el país que tiene más tratados de libre comercio, dice que tenemos tratado de libre comercio con medio mundo. Desafortunadamente no los hemos aprovechado al máximo. Tomates o jitomates que tienen algún tipo de bacteria del cólera, y entonces se enuncian las medidas de emergencia dentro de los tratados de libre comercio. Bueno, ahí lo tienes. Un tratado de libre comercio son estas reglas para importar o exportar entre países que quieren solidificar su relación. Espero te haya gustado el video. Si te interesan más de estos temas, dale like y suscríbete a este canal, pues, y nos vemos en una próxima ocasión. Nosotros empezamos hablando acerca de este tema de por qué echarle ganas a la escuela, por qué tenemos que estudiar, por qué tenemos que realmente ponernos las pilas. Fíjense bien, voy a hablar de lo que es la desigualdad económica, ¿sale? Hay una diferencia entre desigualdad económica y, bueno, diferencias sociales y desigualdad social. Diferencias sociales y desigualdad sociales son cosas diferentes. Por favor, al finalizar el video, les voy a pedir que ustedes me digan cuáles son esas características. ¿Qué es ser desigual en la parte social y qué es ser diferente en la parte social? Anótenlo como subtítulo en el cuaderno. Diferencias y desigualdades sociales. Para ser una sociedad justa, debemos reconocer nuestras diferencias y evitar las desigualdades. Mira. En sociología, diferencia y desigualdad tienen dos significados bien diferentes. Diferenciación social se refiere a que cada ser humano es único y diferente a todos los demás. Claro, cada uno de nosotros tiene rasgos físicos particulares. Color de cabello, altura. No solo eso, la diferenciación social también hace referencia a un conjunto de caracteres psicológicos, culturales y a las circunstancias y experiencias que cada persona vivió a lo largo de su vida. Imagina dos personas que viven en el mismo vecindario y una de ellas practica la religión católica y otra la religión judía. Y en un mismo edificio puede vivir un descendiente de polacos y otro de españoles. Eso es diferenciación. Ah, ya entiendo. ¿Y la desigualdad? El concepto de desigualdad hace referencia a la distribución desigual de oportunidades y recursos dentro de una sociedad homogénea. ¿Puede darnos un ejemplo de desigualdad? Supongamos que hay un puesto de trabajo en una empresa donde los requisitos son que el candidato sepa usar una planilla de cálculo y tenga amplios conocimientos del idioma inglés. Y se presentan dos personas, una que reúne los requisitos y otra que no. En el segundo caso, la familia de esta persona no tuvo dinero para pagar clases de inglés particulares y el aula de computación de su escuela tenía pocas máquinas para muchos chicos. ¿Qué pueden decir de esta situación? Y entonces aquí van a preguntar, ¿no? El aula de la escuela. Oigan, ¿ustedes ya conocen la sala de cómputo de la 633? No. No, pues No. les platico más o menos dos
personas en una computadora y hay veces que no todas las computadoras sirven. Eso es desigualdad, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque no todos tienen la posibilidad de tener un aparato para poder aprender. En cambio, una diferencia social tiene que ver con las características de la persona, los gustos, la preferencia, la música que escucha, el lugar en donde vive. Es una diferencia social, pero que no tendría que entrar en el rango de desigualdad social, porque allí ya estamos hablando de que no todos tenemos las mismas oportunidades. Ejemplo, ¿no? Voy en la 633 y como es una escuela oficial, pues no puedo aprender inglés, ¿no? O sea, no. La idea es que ustedes puedan tener estas oportunidades desde la misma educación pública y que aprovechen las oportunidades, Alexa, cuando tengan un buen maestro, cuando tengan una buena clase y la aprovechen al máximo, porque de nada sirve que tengan buenos maestros si ustedes, por ejemplo, tienen una buena maestra de inglés y no la aprovechan, ¿no? Entonces, ahí es en donde tenemos que ir cerrando las brechas de la desigualdad. Que estas dos personas están en desigualdad de condiciones para acceder a ese puesto de trabajo. Significa que la desigualdad hace referencia a la posibilidad que tienen las personas de acceder a determinados recursos que son valorados en la sociedad: educación, salud, entretenimiento, alimentación, trabajo, etc. Profe, en mi familia somos de todos los colores. Amarillos, verdes, azules. Me encanta que seamos totalmente diferentes. Así es, pero vale decir que las diferencias no son solo físicas. Veamos. Yo creía que las personas solo éramos diferentes por nuestros rasgos físicos. No, para entender el concepto de diferencia social, hay que tener en cuenta las características físicas, emocionales y también las vivencias que hacen que una persona sea de determinada forma. A mí me parece que algunas diferencias no tienen nada de malo ni de bueno en sí mismas, como la edad o el género, ¿no? Claro, y también el color de piel, los rasgos faciales, las etnias, son diferencias que se heredan. Se reciben genéticamente de los padres o se definen a partir del nacimiento. Ah, ¿y las vivenciales qué son? Son las experiencias vividas que también influyen en nuestra forma de ser y de pensar sobre nuestros gustos, creencias, estilo de vida. Santi, ¿esto cómo se relaciona con el concepto de desigualdad? El ejemplo más sencillo de diferenciación social se refiere a características biológicas como el sexo. El hecho de que las personas se diferencien entre hombres y mujeres ¿implica necesariamente desigualdad social? La respuesta es no. La desigualdad social implica que existe un acceso desigual a los recursos que son valorados en la sociedad. Entonces, en una sociedad donde los hombres y las mujeres consiguieran iguales ocupaciones o sueldos, el sexo no sería un factor de desigualdad social. Debería ser así, pero la realidad muestra que las sociedades valoran algunas cosas y rechazan otras. Por ejemplo, la igualdad de otras características, como el nivel educativo, la edad, la inteligencia. Si uno de los sexos obtuviera mayores recompensas, hablaríamos del sexo como factor de desigualdad social. Creo que esto se vincula con la discriminación, ¿no? Pues sí. De algún modo, todas las sociedades discriminan, pero a veces se llega al extremo, como en el caso del apartheid sudafricano, un sistema que imponía la desigualdad social basado en la diferenciación por el color de piel. Vamos a luchar todos por un mundo más justo. Ok, vamos a ver entonces si es cierto que me van entendiendo. Pues hay desigualdades, ¿verdad? En nuestro país existen desigualdades grandes. En la parte económica, tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo en México. ¿Sí sabían eso, verdad? ¿Alguien conoce quién es el hombre más rico en México? No me digan. No me digan que no lo conocen. ¿El de Telmex? Muy bien, ¿cómo se llama? Carlos Slim, no se les olvide. Y es es el dueño de la empresa de estos aparatitos. Imagínense, es una de las personas más ricas de todo el mundo. Cuando hay otras personas en nuestro país que tienen condiciones en donde apenas se alcanza para comer. Entonces eso quiere decir que el ingreso
no está distribuido equitativamente entre la población. En nuestro país existen grandes desigualdades y una de las más grandes que se da en nuestro país es el que se genera con el género. Las mujeres ganan menos dinero que los hombres. Pueden acceder a menos puestos importantes que los hombres. Véanlo, véanlo en el gobierno. Díganme cuántas mujeres hay en el gobierno. ¿Verdad que son poquitas? Y a veces en esta lucha, quiero decirles que hay mujeres que son buenísimas en lo que hacen. Hablan de la cuestión de la inclusión del lenguaje inclusivo, ¿no? Y de género. Oiga, señor ingeniero. Y a una mujer no le dicen ingeniera, ¿no? Es decir, hay desigualdades en ese ámbito. Pero también, Jorge, hay desigualdad en el ingreso de los hombres. Estoy poniendo ejemplos en diferentes ámbitos. Así como lo dice, sí, pero no. Me explico, porque también hay funcionarias, hay grandes empresarias, pero son menos. A lo que me refiero aquí, Jorge, es que la proporción de mujeres que tienen esas buenas condiciones son menos. ¿Sale? Ah, perfecto, perfecto. Yo pensé que me decías acá, de Dulce no, ya no vi el mensajito, por eso es que no sé de qué hablabas. Ah, sí, sí es el hombre más millonario, pero no le debemos la vida. No le debemos la vida, eso sí, no. Eso sí, para nada. Ok, y vamos a ver justamente en México cómo se dan estas desigualdades sociales. Por favor, en este video, anoten lo más que puedan, porque es muy, muy interesante. Muy interesante. Sobre todo para que ustedes puedan empezar a sobresalir, como decía Dulce. Y lo que dices tú, Joel, tiene más que ver con la vocación. Es decir, gana más una persona que realmente lo hace porque le gusta que una persona que, por ejemplo, dice, ay, me voy a dedicar a ser chef para ganar mucho dinero. Ah, no, aquí tienen que dedicarse a algo que sean muy buenos para que sean muy, muy buenos y puedan vender su producto caro. ¿Me explico? O El para que trabaja nada más. Exacto, o para que puedan vender o para que puedan ofrecer su servicio a una empresa que realmente valore lo que ustedes están trabajando. Hola, ¿cómo estás? Hoy vengo a presentarte algunos datos sobre las desigualdades que existen en nuestro país. Ahí está el que les decía. Mientras en México vive uno de los hombres más ricos del planeta, en la República 4 de cada 5 mexicanos viven en la pobreza. 2 de cada 5 se ubican en la pobreza o pobreza extrema, conocida como clase baja. Otros 2 forman parte de la llamada clase media, que usualmente son más pobres que ricos. Y uno de los 5 es rico, es decir, de la clase alta, y se les puede ver comúnmente en grandes empresas como jefes o en puestos altos. En la clase media se ubican los que trabajan en la política, prestando servicios profesionales o de investigación, y docentes comúnmente de educación media y superior. Ahí está de lo que hablabas, Joel. Aquí está, justamente a qué se dedican. Por ejemplo, los de la clase baja, y que no es malo, se dedican muchas de las veces a la parte del servicio doméstico, a la construcción, al comercio informal, a las actividades agropecuarias y artesanales. Y un día, ¿no? Vi por ahí una publicación de alguien que decía, ay, dice, ese sucio albañil, ¿no? Y voltea el papá y le dice al hijo, sí, pero él sabe construir una casa. ¿Tú qué sabes hacer? Y tiene toda la razón, ¿eh? Toda la razón del mundo. Ningún trabajo, todos los trabajos, es decir, son dignos. Aquí lo único que quiero que vean es cómo la mayor parte de la población que está en condiciones de pobreza se dedica a esto. En la clase media, a la política, a la prestación de servicios profesionales de investigación y docencia. Así es, Joel. Nosotros, la mayoría
de todos los que estamos en la 633, pertenecemos a la clase media, a quienes prestamos un servicio, a quienes vamos a trabajar a una empresa, a quienes vamos a trabajar a una escuela. Y la clase alta, pues generalmente son los empresarios, los dueños de empresas o empleados en servicios legales, contables y financieros. Sí, Jorge, cualquier persona puede ser un político, no importa si tiene estudios o no, pero si tú te das cuenta, la mayor parte de los políticos que llegan al círculo en donde hay dinero, hay mucho dinero, en general son personas que han estado en la política por décadas y que las familias de las familias eran conocidos de los conocidos y que entonces los metieron a la política, ¿me explico? Entonces, y precisamente, y Diego, ya te enterarás por qué estamos como estamos. Imagínate, el comentario que me estás haciendo es muy atinado. O sea, no necesitan grandes conocimientos. Bueno, sí se necesitan, pero las personas que llegan a veces no tienen los conocimientos ni la cultura. Entonces, pues el relajo de país que tenemos es justamente por eso, ¿no? La clase baja se caracteriza por trabajar en actividades artesanales o agropecuarias y comercios informales. ¿Verdad que no? ¿Verdad que tendría que ser gente que conociera de economía, que conociera de sociología, de la sociedad, que conociera cómo se administra un país, cómo se administra? Pero pues tristemente así es como hemos manejado nuestra política, ¿no? Con la cuestión de los artistas, ¿no? Ya ustedes vieron, ahí anda este actor Alfredo Adame en campaña. Entonces, pero bueno, eso, digamos que esa es otra historia. No te preocupes, Amelie. Vamos en este video, lo que quiero es que vean cómo hay diferencias o desigualdades sociales y cómo se presentan en cada una de las esferas. En nuestra región es tan drástica la desigualdad que en estados como Chiapas, Guerrero o el Estado de México se encuentran los ingresos más bajos y en Aguascalientes, Coahuila y la Ciudad de México los ingresos más altos. Un informe de 2018 del CONIC sobre las desigualdades demostró que si un niño nace en una familia pobre o rica, es muy difícil que cambie de estrato social, y si nace en la clase media, es más fácil que descienda. ¿Escucharon ese dato? ¿Escucharon ese dato? Por eso precisamente es lo que les digo. Estudien, trabajen por superarse, porque no puede ser posible que se tenga esta idea de que si una persona nace pobre, se va a quedar pobre. O que una persona que es de la clase media, lo más probable es que baje de clase social. No. Estudien, prepárense, cambien esa mentalidad. ¿Para qué? Para que cuando sean doctores, cuando sean médicos, cuando sean arquitectos, realmente puedan darse esa calidad de vida. Ahora, si estos datos se les agregan, resulta que las mujeres tenemos menor oportunidad de ascender que los hombres. Agregado a esto, las posibilidades de ascender y toparse con obstáculos es mayor si eres viejo, tienes alguna enfermedad, discapacidad, o si eres indígena, prácticamente no tienes oportunidades. Mientras hay personas que mes a mes pagan las colegiaturas de sus hijos, en las escuelas públicas del país, 48% carecen de drenaje, el 31% le hace falta agua potable, el 12.8% no cuenta con sanitarios y el 11.2% no tiene energía eléctrica. Ok, y me voy a quedar aquí. Desigualdad. Esto es desigualdad, eso que están viendo aquí. Y en las escuelas, estoy seguro que sucede esto. Pero déjenme les digo algo, ¿eh? No importa si son pobres, no importa si pertenecemos a la clase media, pero eso sí, tenemos que aprender a ser limpios. Porque la pobreza no está peleado con la limpieza. Y hay personas que aún en condiciones muy humildes son muy higiénicos. Por ahí vi una imagen de una persona que vive en la calle y que tenía ahí su... Y que tiene todo su cuarto acomodado. Bien bonito. ¡Wow! Así deberíamos de ser. Y conozco personas que pertenecemos a la clase media y que no tenemos esas condiciones.
Cuando regresemos a la escuela, muchachos, llévense su gel antibacterial. Llévense su gel antibacterial. Lávense las manos. No tiren basura en el suelo. Utilicen los botes de basura como deben de ser. Porque es una tristeza que nuestras escuelas estén todas llenas de basura, que estén todas llenas de polvo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros no hemos aprendido que esta es una de las cosas que nos hace crecer como personas. Y súper bien esa parte, Yukiko, que ustedes limpiaran el salón, pero que realmente lo mantuvieran limpio. No que lo limpiaran porque lo ensuciaran, sino porque lo mantuvieran limpio. Ok, vamos a terminar ya nuestro video y nuestro último trazo. No menos importante, es de gran relevancia mencionar que existen más desigualdades en cuanto a salarios, precios, salud y comida. Sin duda, México está inmerso en un mundo de desigualdad. Es por esto que no hay que olvidar que si las cosas están así, se las debemos a nuestro sistema económico, que día con día hace que los pobres sean más pobres y los ricos más ricos. Pues tenemos que terminar con esa desigualdad económica. Bien, voy con estos últimos 4 minutitos. Vayan anotando en el chat su nombre, empezando por apellidos, para que vayamos cerrando. Van a colocar en su cuaderno globalización, TICs y movimientos sociales y van a recuperar la información. En cuanto termine el video, ya les doy la indicación para poder cerrar nuestra sesión.
Excelente, muchachos. Perfecto. ¿Alguna duda que tengan acerca del tema? No, Maestro. Muy bien, pues entonces, después de no habernos visto 15 días, supongo que ya me extrañaban, ¿verdad? Eso quiero creer. Sí, Eso por quiero favor. pensar. Muy bien, pues nos vemos la siguiente semana, primero Dios. Así es que descansen y nos vemos la 15 siguiente. días cambió mucho, ahora es un poeta. Muy bien, Ulises. Me parece perfecto. Cuídense mucho. hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense mucho. Adiós, maestro, que tenga un buen fin de semana. Adiós, maestro. Igualmente, muchachos. Cuídense